Ahora, para el nodo H tenemos dos posibles conexiones, la que va de F a H y la que va de G a H. De nuevo vamos a agarrarnos en el nuevo acumulado mayor. Para el caso de la F tenemos un acumulado de 7 y para el caso de la actividad G un acumulado de 13. Por lo tanto, el valor que se pasa es el de 13. Y tenemos el acumulado anterior de 13 y el nuevo acumulado que es el acumulado anterior más lo que dura la actividad de 2, esto nos da 15. Finalmente vamos del punto H a el fin y colocamos nuestra tabla de iteraciones, que sería el acumulado anterior, que es lo que se pasa de la actividad H al fin, que es de 15, y el nuevo acumulado que sigue siendo de 15, porque el fin ya no tiene una duración. Y hasta aquí acaba la primera parte del método PERT-CPM. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera parte, pero nos vamos a ir regresando a través de las tablas a manera de resta. Entonces vamos a tener ahora de este lado el acumulado anterior y aquí el nuevo acumulado, pero ya no vamos a sumar, ahora vamos a restar. Entonces, en fin, tenemos el acumulado anterior, que es este de aquí arriba, que sería 15, y le vamos a restar la duración del proyecto, que es 0. Por lo tanto, va a pasar igual como 15. Ahora, del fin, vamos a la actividad H. Y tenemos el acumulado anterior, que es de 15, que fue este dato de aquí que se le pasó de fin a la actividad H. Y al 15 le vamos a restar la duración del proyecto, que es de 2. Y tenemos que el nuevo acumulado sería de 13. Ahora de la actividad H se pasa a la actividad F y a la actividad G. Para ambos se va a tener un acumulado anterior de 13, tanto para la actividad F como para la actividad G. Entonces, para la actividad F vamos a tener que el nuevo acumulado sería el acumulado anterior menos lo que dura, que son 3, y sería de 10. Y para la actividad G tenemos que el nuevo acumulado sería el acumulado anterior menos lo que dura, que sería 5, y esto nos da un 8. Ahora, antes de saber cuál es la cantidad que se va a pasar al nodo C, debemos de calcular la tabla de iteraciones para el nodo E. Por lo tanto, construimos la tabla, la parte de abajo, que ahora el acumulado anterior va a ser lo que le pasó en la actividad G, que es de 8, y el nuevo acumulado sería la resta del acumulado anterior menos lo que dura, que sería 4. Y nos va a quedar como nuevo acumulado un 4. Ahora sí, ya que tenemos las dos posibles opciones, vamos a decidir cuál es la que va a pasar como acumulado anterior para la actividad C. Ahora, la actividad que va a pasar va a ser siempre la menor. En este caso tenemos como nuevo acumulado un 4 para la actividad E y un acumulado de 10 para la actividad F. Por lo tanto, el dato menor es el de la actividad E y es el dato que va a pasar como acumulado anterior para la actividad C. Y el nuevo acumulado es la resta de la actividad del acumulado anterior de la actividad E, que era un 4, menos lo que dura la actividad C, que es un 2. Y nos queda como nuevo acumulado un 2. Ahora, de la actividad C pasa a la actividad A y tenemos como acumulado anterior un 2, que es este dato de aquí, y el nuevo acumulado la resta del acumulado anterior menos lo que dura la actividad, que sería un 2, y nos va a quedar como un 0. De este lado tenemos que la actividad G le pasa a la actividad D. Por lo tanto, el acumulado anterior de la actividad D sería un 8, menos lo que dura la actividad nos da el nuevo acumulado, que sería un 4. Después debemos de seguir con el proceso de pasar de la actividad D a la B para ver cuál es el dato que va a pasar al nodo de inicio. Entonces del nodo D va a pasar al nodo D con un acumulado anterior de 4 y un nuevo acumulado de 1. Por lo tanto, el dato menor de nuevo acumulado es el que tiene la actividad A de 0. Y este es el dato que va a pasar al inicio como acumulado anterior, menos
la duración de la actividad, que sería un inicio, que es 0, le vamos a poner un 0. Ya con esto hemos concluido el modelo de redes en base al método PERT-CPM. Para determinar la duración del proyecto nos vamos a basar en el nodo fin, en la cantidad que nos salió en nuestra tabla de iteraciones. En este caso es un 15. Por lo tanto, la duración del proyecto aproximadamente es de 15 días. Ahora, el inciso D nos pide determinar cuáles son las actividades críticas de nuestro proyecto. Para identificarlas, lo único que tenemos que hacer es ver dentro de nuestro modelo que nosotros resolvimos cuáles son las que tienen la parte de arriba igual a la parte de abajo en las tablas de iteraciones. Por lo tanto, la actividad A es una actividad crítica, la actividad C, E, G y H. ¿Por qué? Porque la parte de arriba es igual a la parte de abajo. Cuando las partes de arriba sea diferente a la parte de abajo, entonces se van a considerar como actividades holgura, recordando que las actividades críticas son aquellas que si se llega a retrasar en su fecha de inicio o que si se llegan a alargar van a provocar un retraso. Por eso son consideradas actividades críticas. Ahora, las actividades holguras, como ya lo mencioné, son aquellas donde la parte de arriba de mi tabla de iteración es diferente a la de abajo. En este caso tenemos tres actividades holgura, que es la actividad F, la actividad D y la actividad B. Y para calcular la duración de las actividades holguras, basta con restar las partes de la derecha de nuestra tabla de iteraciones. Por ejemplo, en la actividad B tenemos que las partes de la tabla de la derecha es un 4 y un 3. Vamos a restar al mayor, le quitamos el menor. 4 menos 3 es igual a un día de la actividad holgura. Después, en la actividad D tenemos un 8 y un 7, por lo tanto 8 menos 7 es igual a un día. Y finalmente, para la actividad F tenemos un 13 y un 7. 13 menos 7 es igual a 6 días, por lo tanto esa es la duración de las actividades holgura. Ahora, el siguiente punto nos pide determinar la desviación que tiene el proyecto del promedio. Para esto primero debemos determinar la varianza de las actividades. Esta varianza únicamente se calcula para las actividades que nosotros determinamos como críticas y la varianza se calcula por medio de la fórmula que tenemos aquí abajo, que es igual a b menos a entre 6 todo elevado al cuadrado. Calculamos la varianza solo para actividades críticas y finalmente sumamos esas cantidades y ese sería el valor de mi varianza. Por lo tanto, la varianza es de 3.10 días al cuadrado y para sacar la desviación únicamente basta con sacarle la raíz a ese valor y vamos a tener como desviación estándar 1.76 días. Finalmente nos piden determinar la probabilidad de que el proyecto concluya antes de una fecha límite de 16 días. Para esto vamos a ocupar una fórmula que nos dice Z es igual a fecha límite menos fecha estimada entre la desviación estándar. La fecha límite es la que nos dan, que es de 16 días. La fecha estimada es la fecha que nosotros calculamos en el modelo de redes, que es de 15, y la desviación estándar es la que calculamos en el punto anterior. Esto nos va a dar un valor de Z de 0.57. Ahora, para determinar la probabilidad vamos a utilizar las tablas de la función de distribución normal, donde de este lado vamos a ubicar el valor de nuestra primer decimal y en este dato de acá vamos a buscar el segundo valor de nuestros decimales. Entonces, aquí vamos a seleccionar 0.5 y acá vamos a seleccionar 0.07. Buscamos la intersección y nos da este valor de aquí, que es de 0.7157. Por lo tanto, la probabilidad de que el proyecto concluya antes de una fecha límite de 16 días es de 71.57%. Y así es como se concluye el método PERT-CPM
y ya vimos todos los métodos que se pueden utilizar para resolver un modelo de redes. Espero les haya gustado. Muchas gracias.